Leemos en la palabra de Dios, en Lucas 17, del 20 al 24. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Esta referencia al reino de Dios se aplica también a la iglesia. La iglesia, aunque aparentemente en algunos periodos de la historia parecía oculta, no se podía señalar con un buen grado de certeza su ubicación o su estado. Pero no obstante, allí ha estado siempre. Y así también será el reino de Dios en su venida, como un relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro. Así ha resplandecido y fulgurado la iglesia de Cristo a través de la historia. Bienvenidos al módulo 3 de la clase de Historia de los Bautistas. Vamos a dirigirnos a Dios en oración y pedir que Él nos bendiga en esta sesión. Bendito Dios, una vez más, gracias por la bendición de poder tomarnos un tiempo para aprender de los orígenes de otros siervos y siervas tuyos, Señor, que estuvieron dispuestos a padecer, a sufrir y algunos hasta morir por causa del nombre de Cristo y por causa de las mismas verdades y doctrinas que ahora nosotros creemos y defendemos. Gracias pues, Señor, por esta nueva oportunidad. Sé con nosotros, Señor. Ayúdanos. Sin ti nada podemos hacer. Sé con aquellos hermanos que sufren, que padecen, que tienen carencias. Tú sabes la condición de cada uno, Señor. Así que te ruego, Padre, que tú alientes, sostengas, confortes y bendigas a todos y cada uno de nosotros, porque todos tenemos una gran necesidad de ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a comenzar hablando de la perpetuidad de la iglesia, porque en referencia a este concepto es el enfoque que se le da a la historia, al análisis de la historia de la iglesia y por supuesto de los bautistas, como lo estamos estudiando. Leemos nosotros en la palabra de Dios estas tres promesas. La primera en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí la palabra de Dios nos enseña que
además de que la iglesia no solamente no debe estar solo a la defensiva, sino que debe ser agresiva en su avance. Dice que su avance y su ímpetu sería tan grande que ni las puertas del Hades, o sea, el infierno, iban a prevalecer contra ella. Entonces, esta promesa nos da la confianza a nosotros de que por muy fuerte y por mucho más grande que el enemigo de la iglesia de Cristo o los enemigos de la iglesia de Cristo pudieran llegar a ser, tenemos la promesa de que ni las puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia. La segunda promesa la encontramos en Efesios 3, 20-21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces note cómo Dios quiere ser glorificado. Y la manera como Dios es glorificado es en la iglesia, en Cristo Jesús. Yo sé que algunas iglesias enfatizan que evangelismo es la misión número 1 de la iglesia. Pero este pasaje nos dice que no, la misión número 1 de la iglesia es glorificar el nombre de Cristo y el evangelismo es parte de eso. Dios se glorifica cuando se cumple con la gran comisión, que por cierto no es solamente ganar adeptos o convertidos o discípulos, sino bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas que Dios mandó. Pero aquí, si nosotros creemos la tesis de que la iglesia ha desaparecido por épocas y que luego ha resurgido, entonces, ¿cómo podría Dios ser glorificado en la iglesia en cada uno de los siglos? Como dice aquí, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo podría ser Dios glorificado si la iglesia ha dejado de existir en algunos periodos de la historia? Sí, Dios instituyó tres instituciones. Dios estableció tres instituciones que son la familia, el gobierno y la iglesia. De estas tres, a la que Dios le promete perpetuidad es solamente a la iglesia. La iglesia va a permanecer por toda la eternidad. Ni la familia ni el gobierno humano permanecerán, pero sí la iglesia. Ahora mira esta tercera promesa. Dice Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Entonces, Dios le encargó esta labor a la iglesia, la labor de defender y de sostener la verdad. Y gracias a Dios por los seminarios como este, gracias a Dios por los ministerios de radio, de televisión, de literatura, en fin, todos los ministerios que existen para predicar el Evangelio. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ellos. Pero la encargada de salvaguardar, defender, sostener, proclamar y delatar a los que predican herejía es de la iglesia. Y note esto, si la iglesia ha dejado de existir, entonces, ¿quién ha sostenido esa verdad? ¿Quién ha sido la columna y baluarte de la verdad? Entonces, por este motivo, nosotros creemos que aunque ha sido difícil rastrear la ubicación, la posición de la iglesia en algunas épocas de la historia, eso no quiere decir que ha dejado de existir, porque de lo contrario fallaría la promesa de Dios. Está de por medio la integridad y la veracidad de nuestro Dios. Ahora,
como hemos hablado de las teorías, no hay una sucesión apostólica ininterrumpida, demostrable, como lo creen los bautistas landmarquistas. Es imposible. O como lo cree la Iglesia Católica. La Iglesia Católica uh, cree y pregona y publica en sus escritos que el actual Papa tiene una sucesión apostólica que se remonta hasta Pedro mismo. Para empezar, Pedro mismo, él no reconoció ser ningún papa. Y de haber sido papa, él fue reprendido por el apóstol Pablo. ¿Dónde queda entonces la infalibilidad papal que pregona la iglesia? Por otro lado, Pedro mismo nos dice que la principal piedra del ángulo es el Señor Jesucristo. En fin, hay muchos problemas con esa posición de que Pedro es el primer papa. Pero aún así, cuando uno va a la literatura católica, uno encuentra que hay 3 listas diferentes de sucesión papal. Y en algunas listas incluso aparecen papistas. Y hay 3 listas diferentes. ¿Por qué? Porque hubo épocas en donde papas se excomulgaron mutuamente. ¿Cuál de los 2 o de los 3, en algunos casos hasta 3 papas que se excomulgaron mutuamente? ¿Cuál de las 3 líneas vamos a seguir? Ese es un punto de mucho conflicto y difícil de explicar y embarazoso para la Iglesia Católica. No hay tal sucesión apostólica que se pueda demostrar. En todas las edades, a partir de Cristo y sus apóstoles, creemos nosotros firmemente que ha habido grupos de creyentes, iglesias que han sostenido básicamente los principios del Nuevo Testamento tal y como los sostenemos ahora los bautistas y aún otros que no llevan el nombre bautista, y lo cual es la posición que estudiamos ya sobre el parentesco espiritual. La iglesia surge, como ya leí en la introducción, como un relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo de Dios en su venida. Muy bien, hermanos, a principios del cristianismo rápidamente encontramos algunos rasgos claves de la desviación doctrinal que llegó a formar con el tiempo la posición de la Iglesia Católica. Pero al mencionar estos rasgos doctrinales claves, vamos a enfatizar aquí cómo ya había grupos fieles a la palabra de Dios que resistían estas desviaciones. Una de estas desviaciones era la corrupción del oficio de pastor, de episcopo y presbútero, ¿verdad? Que es el anciano y el obispo. En la Biblia, ya lo hemos estudiado aquí, ambos puestos son exactamente lo mismo. Pero miren lo que dice Jerónimo a fines del siglo IV. Y Jerónimo es un personaje clave. Él es quien tradujo la Biblia Vulgata, latina, que fue la norma por casi 10 siglos, hasta que llegamos a la Reforma y se empezaron a traducir las Biblias a otros idiomas. Pero Jerónimo mismo no recomendaba la Vulgata, pero este es otro asunto que no vamos a tratar aquí. Sin embargo, él es un testigo fiel en cuanto a algunos datos de la historia. Y él habla acerca de esto y todo esto está documentado en el libro de texto. Y todo lo que se buscaba era la simpleza de la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero pronto los pastores empezaron a tener un dominio más amplio, ¿verdad? En su región, en su ciudad.
en su territorio. Entonces se le empieza a dar indebidamente a los pastores más prominentes, a los pastores de las iglesias más grandes, una deferencia, una un reconocimiento, una adulación también. Y hermanos, de eso podemos ver que a veces hay tendencias también en los tiempos modernos, ¿verdad? Cuando una iglesia madre funda otras misiones que se convierten en iglesias, los pastores de esas iglesias tienden a recurrir al pastor de la iglesia madre por consejo, y eso no hay nada de malo en ello. Pero cuando ese pastor de la iglesia madre, y yo lo he visto en misioneros que llegan a establecer un cierto tipo de imperio en algún país, alguna región, todos los demás pastores o discípulos que salen de ese ministerio le dan un puesto indebido, una posición que no conviene, y algunos de estos líderes modernos también lo aceptan. Bueno, esto no es novedoso en los tiempos primitivos de la iglesia cristiana, también existían. Se introduce entonces este falso concepto de el obispado, como lo conoce la Iglesia Católica, el episcopado, y junto a esto la herejía de la regeneración bautismal. Entonces empiezan a surgir iglesias que se resisten a estas tendencias de desviación doctrinal. Y una de esas de los primeros grupos son los donatistas. Los donatistas se pronunciaron firmemente a favor de la libertad de conciencia. Miren lo que dice el historiador Neander. A la más importante e influyente división de la iglesia que tenemos que mencionar en este periodo, esto lo menciona en su libro La historia general de la religión cristiana y la iglesia. Este es el tiempo, el periodo de los donatistas. Sigue diciendo, las ideas que el cristianismo, al contrario de la religión papal estatal, hizo que los hombres estuvieran perfectamente conscientes de estas ideas, mismas que vinieron a ser objeto de contención dentro de la iglesia misma, las ideas respecto a los inalienables y universales derechos humanos, respecto de la libertad de conciencia y respecto de los derechos de libertades de convicciones religiosas. Entonces ya se veía como la religión, entre comillas, cristiana, quería ser impuesta por la fuerza, y los donatistas, era un grupo primitivo a principios del cristianismo, que se resistía a eso y decía, no, toda persona tiene derecho de creer o no creer si no quiere, o de adorar a Dios a su manera sin que le tengan que imponer por la fuerza o por impuestos o con castigos una religión que él no profese. Esa era la posición. Luego también tenemos desviación en cuanto a la fe y el bautismo antes de la comunión. Se empezó a bautizar desde la conversión de Constantino. En un mismo día se bautizó casi todo su ejército y se autodenominaron cristianos. Esa fue una conversión masiva, y empezó a haber desviación en cuanto al bautismo, cosa que ya vimos en la clase anterior. Pero había grupos que se resistían a aceptar el cristianismo con estas tendencias, y afirmaban que para participar de la comunión primero tenían que ser salvos y luego haber sido bautizados bíblicamente por inmersión. El
historiador, Fred Connie Beer, que ya hemos mencionado, él descubrió un libro que se llama La llave de la verdad en una biblioteca en Etniatzin. Y en este libro él encuentra lo siguiente, hablando de los paulicianos. Dice, tal y como aprendimos del Señor de la Iglesia Universal y Apostólica, así procedemos y establecemos en la perfecta fe a todos aquellos hasta ese entonces no han recibido el santo bautismo. Y al margen de este libro, de la llave de la verdad, dice, es decir, a los latinos, a los griegos y a los armenios. Vamos a aclarar una vez más que los latinos aquí se refiere a los católicos, los griegos a la iglesia griego ortodoxa y los armenios que eran una mezcla de ambos, que no han sido bautizados, ni han probado el cuerpo o bebido de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, conforme a la palabra del Señor, primero debemos traerlos a la fe, llevarlos al arrepentimiento y luego administrárselos. Sí, porque ya se empezaba el bautismo infantil, obviamente un bebé no podía creer, no había sido bautizado bíblicamente porque el bebé no sabe si cree en Cristo o no todavía. Y al ir creciendo, ustedes saben que en la Iglesia Católica se administra la comunión, dándoles los elementos de lo que ellos llaman la Eucaristía a niños que ni siquiera han nacido de nuevo. Entonces, los paulicianos se resistieron a esto. Los paulicianos seguían las enseñanzas de Pablo y aunque algunos los acusan de que eran discípulos de Pablo, probablemente algún líder, ¿verdad? Esto está muy oscuro en los anales de la historia, pero ellos no se avergonzaban de seguir las enseñanzas de Pablo, ¿verdad? Si nos acusan de ser seguidores de Pablo, está bien, porque nos esforzamos a seguir lo que él escribió en sus epístolas. Ellos se originaron en Armenia y se extendieron hasta Mesopotamia y Persia. Los paulicianos no reconocían a personas de otras comuniones como pertenecientes a las iglesias, o sea, ellos eran celosos de una membresía pura en la iglesia. Decían ellos, nosotros no pertenecemos a estas, decían. Ellos han roto la relación con la iglesia mucho y han sido excluidas. Tal es el testimonio de Gregory Magistos, cuyo libro de historia es una de las principales fuentes de información. Una acusación, entre otras, ¿verdad? Siempre, como traté de propiciar la discusión en workplace, eran herejes los montanistas. Bueno, a los paulicianos les hacían acusaciones también. Y no hay que olvidar que las acusaciones vienen de los enemigos, ¿verdad? Porque al ellos no conformarse a las tendencias heréticas de las nuevas iglesias, trataban de encontrar algo de qué acusarlos. Eran maniqueos los paulicianos. Bueno, ¿qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo fue fundado por Mani en Persia en el siglo III y continuó hasta el siglo XIII. Es una especie de dualidad entre la luz y las tinieblas, una lucha continua. Casi todas las religiones tienen este concepto. Es un perpetuo conflicto entre el bien y el mal. Pero en el caso del maniqueísmo, era una mezcla de gnosticismo con cristianismo y otros elementos paganos. En otras palabras, no tenía un respaldo cristiano, bíblico. Entonces a los paulicianos los acusaron de sostener esta posición. Los católicos romanos siempre van a acusar a los verdaderos creyentes de alguna herejía. Adeni dice, han sido los más flagrantes difamados de entre todas las sectas
cristianas, y ese siempre va a ser el caso. Hoy en día ha quedado perfectamente establecido que los paulicianos no eran maniqueos. Y este libro es encontrado por Connie Beer, La llave de la verdad, despeja este asunto. Entonces, ¿qué doctrinas tenían los paulicianos? Bueno, las doctrinas bautistas prevalecían entre los paulicianos. Ellos sostenían que los hombres debían arrepentirse y creer, y luego al llegar a una edad madura, solicitar el bautismo, que era la única manera de recibirlos en la iglesia. Es evidente, observamos Shane, que ellos rechazaban el bautismo de infantes. Ellos bautizaban y rebautizaban por inmersión. Al decir rebautizaban, hablamos de los que venían de otras iglesias donde habían sido bautizados de niños. Ellos habrían sido perfectamente clasificados como anabautistas. Otra acusación en contra de los paulicianos: eran adopcionistas. ¿Qué es el adopcionismo? El adopcionismo enseña que Cristo adoptó su divinidad al momento del bautismo. Pero esta cuestión surge y siempre ha estado relacionada con el bautismo de adultos, tal y como el bautismo infantil ha sido asociado con la cristología neumática, según la cual Cristo Jesús fue desde el vientre de su madre y en su propia cuna, lleno del Espíritu Santo, un ser divino preexistente, creador y controlador del universo. Entonces, los paulicianos le dan tanto énfasis a este asunto de que los verdaderos creyentes debían ser bautizados de adultos, no de niños, que entonces encontraron ahí el eslabón para conectar a los paulicianos con el adopcionismo. Oh, es que ustedes creen que como Cristo adoptó su divinidad en el bautismo, para ustedes es tan importante el bautismo ya de adultos. Y pueden ver ustedes la conexión. Esta es otra calumnia más de los enemigos de los anabautistas. Ahora vamos a ver la continuidad de los bautistas a través de diferentes grupos. Entre estos grupos están, como pueden ver en la línea azul arriba, y no son todos, ¿verdad? Los petrobrucianos, novatistas, novacianos, waldenses o valdenses, menonitas, catabautistas, bautistas, etc. Y no todos llevaban el mismo nombre. Ya dijimos que no todos creían lo mismo todo el tiempo. Había diferencias entre ellos y de eso vamos a hablar hoy también. Pero esta es la línea de la relación que hay entre unos grupos y otros a través de los siglos. Ya definiremos mejor esta gráfica, como dije, estamos trabajando en ello. Uno de estos grupos que sostenían estas mismas convicciones son los albigenses al sur de Francia. Ellos habitaron una ciudad llamada Albi, y que era del distrito de Albigeois, y por lo tanto de ahí el nombre albigenses. En Italia, los albigenses eran los paulicianos que venían de Francia, y en Francia a los paulicianos los identificaban con los albigenses. Entonces podemos ver ahí una conexión, una relación muy cercana entre ellos. ¿Qué es lo que ellos creían? Ellos decían que una iglesia cristiana debería estar integrada por personas buenas. Entonces, para estas fechas se podía ver que muchísima cantidad de gente que habían sido bautizados de pequeños no seguían las enseñanzas de Cristo y sin embargo seguían siendo miembros de una iglesia, entre comillas, cristiana. Ellos decían, no, la membresía debe estar conformada con personas que han sido regeneradas, que han nacido de nuevo. Decían también que una iglesia no tenía ninguna autoridad para dar forma a constitución alguna, porque ya la iglesia empezaba a mezclarse con el gobierno, con el Estado.
que no tenía derecho a tomar juramentos de ninguna especie, que no era correcto quitar la vida a las personas, que un hombre no debía ser entregado a los oficiales de la justicia para ser presionado a convertirse a otra persuasión religiosa, como llegó a pasar con la Inquisición, que los beneficios de la sociedad pertenecían por igual a todos sus miembros, que la fe sin obras no podía salvar a una persona, que la iglesia no debía perseguir a nadie, ni siquiera a los malvados, que la ley de Moisés no constituía una norma para los cristianos, que no había necesidad de sacerdotes, especialmente malos sacerdotes, que los sacramentos, las órdenes y las ceremonias de la Iglesia de Roma no servían para nada, que eran costosas, opresivas y perversas. Ellos bautizaron por inmersión y rechazaban el bautismo infantil. Todo esto está documentado en la historia de la Iglesia cristiana. Otra acusación en contra de los paulicianos. ¿Eran maniqueos? No, igualmente, ellos no eran maniqueos. Ellos sufrieron opresión porque se pensaba que eran maniqueos, acusación que también se enderezó en contra de los valdenses. La Iglesia Católica Romana diligentemente buscó excusas para perseguir a todos estos grupos. Incluso Martín Lutero fue declarado maniqueo por el Concilio de Sens. Otro grupo que casi no se menciona en los libros es los sabianos. Sabián es un término árabe para referirse a los bautistas. Este nombre se los dieron los árabes musulmanes a los paulicianos. Al igual que el otro grupo Qatari en Europa, era un grupo que creía en una membresía voluntaria. El grupo Qatari era significa de los puros. Lo bien los valdenses, de ellos vamos a hablar más abundantemente en la segunda parte de la clase. Ellos también habitaron en Albi, por lo que fueron también llamados albigenses. Y como vamos a ver, estos grupos coexistieron en Europa, en Francia, en Italia, en Suiza, al norte de África, en fin, habitaron en los mismos lugares al mismo tiempo, o sea, eran en algunos casos contemporáneos. Este estado de cosas alarmó y preocupó seriamente al Papa de Roma, o sea, la posición que tomaban estas iglesias. Para el año 1139 los valdenses fueron condenados por el Concilio de Letrán, porque los valdenses abarcaron hasta la época de la Reforma, todavía se mezclaron y se unieron a la causa anabautista, precisamente porque creían y sostenían las mismas doctrinas. Y luego por el Tours en 1163, y a partir de entonces la Iglesia Católica Romana comenzó a enviar misión tras misión a los valdenses con el propósito de persuadirlos que retomaran el redil. El cardenal Henry en 1180 hizo uso de la fuerza. El Papa Inocente III publicó una cruzada en contra de ellos. Y esto es lo que ellos se resistían. No se debe de forzar a nadie a aceptar una religión. Rechazaban el bautismo infantil. En fin, estas eran características de los paulicianos. Luego tenemos a los petrobrusianos. Pedro de Bruce, de quien viene el nombre, él era un predicador bautista muy conocido en aquellas épocas y él buscó alrededor del año 1100 en Languedoc y provincia en Francia una restauración de la verdadera religión. Entonces son estos líderes los que en libros de historia de los enemigos de los bautistas les encanta señalar, ahí comenzaron los petrobrusianos. No, de repente aparecía algún caudillo como este que atraía a alguna cierta audiencia y seguidores y les ponían de apodo, ¿verdad?, al nombre de ese caudillo, a ese grupo,
Pero al ver lo que ellos creían, vemos que en realidad son grupos que ya existían, como los paulicianos albigenses, pero ahora recibían un apodo más, petrobrusianos. Pedro de Bruce decía: la iglesia de Dios no consiste en una multitud de piedras pegadas entre sí, sino de la unidad de los creyentes congregados. Él también enseñaba que las personas no debían ser bautizadas sino hasta que tuvieran uso de razón. Y eran acusados de ser anabautistas, o sea, rebautizadores. El obispo de Meaux decía: ustedes adoptan a Henry y a Pedro de Bruce entre sus antecesores, pero todos saben que ellos eran anabautistas. En otras palabras, ya para estos siglos XI, XII, XIII y en adelante, habían avanzado tanto, estaban por todos lados, y podían hasta los mismos enemigos rastrear los ancestros de los anabautistas a estos grupos. O sea, ellos decían: no, son los mismos anabautistas los que han existido en todo este tiempo. Faber dice: los petrobrusianos no eran sino un mero grupo que se oponía al bautismo infantil, pero no solo rechazaban el bautismo infantil, sino que simplemente negaban la eficacia del bautismo administrado en la infancia. Y J. A. Fabricius dice: ellos eran los anabautistas de esa época. Entonces vemos allí ese rasgo de parentesco, esa unión espiritual entre los albigenses, valdenses y los anabautistas. Otro grupo, los henricianos, nombrados así por Henry de Lausanne. Henry de Lausanne fue un discípulo de Pedro de Bruce, dejó un gran número de seguidores que fueron luego conocidos como henricianos. Luego vienen los arnoldistas. Los arnoldistas rechazaban el bautismo infantil. Como siempre ustedes van a ver, estas eran características de todos estos grupos. Guillaume Durand en 1274 dice: los arnoldistas enseñan que los hombres jamás reciben el Espíritu Santo a través del bautismo en agua y niegan que el samaritano lo haya recibido, sino hasta que recibieron la imposición de manos. Entonces ellos acusan correctamente, ¿verdad?, de que los arnoldistas negaban que se recibía el Espíritu Santo con el bautismo en agua. De ellos dice también Dickhoff que había una conexión entre los valdenses, los seguidores de Pedro de Bruce, Henry de Lausanne y Arnoldo de Brescia, y todos ellos finalmente se unieron en un solo grupo alrededor del año 1130, pues tenían puntos de vista comunes doctrinales. Entonces ahí vemos la continuidad con diferentes nombres, pero mismos grupos. En el periodo de la Reforma, este catarismo vuelve a surgir a la superficie, los cataris, los puros, particularmente entre los anabautistas y los cristianos unitarios. La llave de la verdad, el libro que hemos hecho referencia, nos provee dos grandes contactos o eslabones entre los cristianos más primitivos y los anabautistas, junto con los cristianos unitarios. En Italia eran llamados también paternes y catari, en Alemania gasari, en Francia eran conocidos como albigenses, también eran llamados particularmente búlgaros en Francia porque algunos de ellos venían de Bulgaria. También eran conocidos como boni homines, o sea, los buenos hombres. Luego tenemos los bogomilianos. Los bogomilianos fueron una rama de los cátaros o de los paulicianos, quienes residían en Tracia. Su nombre parece haberse derivado de uno de los líderes de mediados del siglo X, aunque otros dicen que su nombre les vino de una palabra eslava que significa amados de Dios. Pero como sea, vamos a ver su relación aquí. Ellos eran bautistas en cuanto a sus doctrinas, dice el doctor Brackett, quien ha escrito sobre este grupo.
Entre los historiadores de los bogomilianos se ha encontrado la evidencia más concluyente de que estas sectas eran todas ellas durante su historia temprana bautistas, no solo por lo que se refería a su posición sobre el bautismo y la cena del Señor, sino en su oposición del bautismo de infantes, el establecimiento de una jerarquía episcopal y a la adoración de la Virgen María y de los santos, así como en su adherencia a la independencia de la Iglesia, la libertad de la conciencia y de adoración. En otras palabras, aquí están los rasgos distintivos de los bautistas, que es lo que los caracterizaba. También el Dr. Brackett dice, en resumen, la conclusión a la que he llegado en forma inevitable es que en estos cristianos de Bosnia, Bulgaria y Armenia tenemos una sucesión de iglesias apostólicas, iglesias neotestamentarias, y que en fecha tan temprana como el siglo XII, estas iglesias contaban de una membresía de conversos tan grande como la de cualquier iglesia bautista en el mundo hoy en día. Algunos escritores católicos romanos han afirmado que los bogomilianos no practicaban el bautismo ni observaban la cena del Señor, y aún más que negaban la validez del Antiguo Testamento. Esto probablemente no significa más que el hecho de que rechazaban el bautismo infantil, citaban el Nuevo Testamento como su autoridad suprema en la materia. Entonces, de ahí que los acusaban. Bueno, para ellos solamente el Nuevo Testamento quiere decir que no creen en el Antiguo Testamento, como siempre, tratando de encontrar alguna razón para acusarlos de algo. Bien, vamos a hablar ahora de otro grupo específico, este grupo que tardó o cubrió un periodo de tiempo mucho más amplio. Su nombre, algunos dicen valdenses, otros les dicen waldenses, pero no importa, es el mismo grupo. ¿De dónde viene su nombre? Bueno, unos dicen que de Pedro Waldo. Pedro Waldo, también llamado Valdesius o Waldensis, dependiendo de qué idioma se hable, italiano, francés, varía. Era un rico y distinguido ciudadano de Lyon, Francia, en las décadas finales del siglo XII. Y una vez más, un líder sobresaliente valdenses, pero no es así. Waldo era llamado así porque era un hombre de los valles y era un destacado líder de un grupo de creyentes que habían existido desde hacía muchos años. Este punto de vista es ardientemente sostenido por la mayoría de los historiadores de los valdenses. Siguiendo con su nombre, el asiento principal de los valdenses vino a ser las pendientes conocidas como los Alpes Cotián y el oriente de Piamonte, la Provenza occidental y Dauphiné. Entonces piensan que de ahí, desde ese valle, de ahí venía su nombre de valdense, que quiere decir se ve pues el parecido del nombre valle a valdense. Otra teoría es que el nombre viene del italiano valdis o valdesi, que significa valle, y por lo tanto ellos vivían en los valles. De hecho, ellos vivían en los valles, pero aunque vivían en otro valle más significativo. Eberhard de Bethune dice, algunos se llaman a sí mismos vallenses porque viven en el valle de tristezas y lágrimas. Estos cristianos vivieron huyendo por su vida, viviendo una vida muy sencilla, muy rudimentaria por amor de Cristo, perseguidos, y en verdad ellos eran gente de un valle, del Valle de Lágrimas. Su antigüedad, esto es muy importante. ¿Surgieron ellos en el siglo XII? Bueno, no. Vamos a ver cómo se puede trazar su origen hasta principios del cristianismo.
Neander, el gran historiador, comentando este documento, sugiere que pudo haber sido de un origen más antiguo. Teodoro Beza, un reformista del siglo XVI, expresa los sentimientos de la época cuando dice: por lo que toca a los valdenses, puedo permitirme llamarlos la semilla misma de la iglesia primitiva y pura. Este hombre, Teodoro Beza, un hombre de mucho respeto y un personaje muy importante en la historia de las Biblias y de los manuscritos bíblicos. Incluso hay un manuscrito que lleva su nombre, el manuscrito Beza. Su antigüedad, seguimos hablando de su antigüedad. La evidencia a la que me he referido, dice Teodoro Beza, demuestra fehacientemente no solo que los valdenses y los albigenses existieron con anterioridad a Pedro de León, sino que en el momento de su aparición, en la parte final del siglo XII, ellos ya eran considerados como dos comunidades de gran antigüedad. Una línea más influyente de testigos contemporáneos difícilmente podría ser hallada. Es casi superfluo señalar las notables coincidencias entre las enseñanzas de los valdenses, dice el profesor Vedder en su libro. Su doctrina, ¿qué creían? Bueno, lo mismo que hemos venido diciendo de todos los anabautistas. A la afirmación de estos principios fundamentales, los valdenses añadieron, con base en el Sermón del Monte, el rechazo de los juramentos, la condenación a la pena de muerte, el purgatorio, oraciones por los muertos. Ellos, dice, hay solo dos caminos que pueden seguirse después de la muerte, decían los valdenses: camino al cielo, camino al infierno. En fin, ellos eran reaccionarios a las doctrinas heréticas de la Iglesia Católica, que ya estaban bien fraguadas para estos siglos. Las Nobles Lecciones, que es un documento que habla de los valdenses, dice: bautizad a aquellos que creen en el nombre de Cristo Jesús. O sea, insistían en el bautismo de creyentes. Y Jonathan Edwards, presidente de la Universidad de Princeton y autor del famoso sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, en su libro Historia de la Redención dice sobre los valdenses: en cada era de este oscuro tiempo aparecieron personas especiales que dieron un fiel testimonio en contra de la corrupción y la tiranía de la Iglesia de Roma, y éstas aparecieron en todo el mundo cristiano. No hay una época en particular que pudiera llamarse del anticristo, aún en los tiempos más negros, pero los historiadores eclesiásticos mencionan por su nombre a muchos que mostraron aborrecimiento por el Papa y su idolátrica adoración. La confesión de fe de los valdenses indicaba que ellos no practicaban el bautismo infantil. Los católicos romanos pronto entraron en conflicto con los valdenses en el tema del bautismo. El Concilio de Letrán de 1215 después de Cristo, señalando a los valdenses, declaró que el bautismo en agua era provechoso tanto para infantes como para adultos. Siguiendo hablando de su doctrina, Petrus Cluniacenses en 1146 escribió en contra de los valdenses y los acusó de que enseñaban que los niños no debían ser bautizados ni podían ser salvos mediante la fe de otro, sino que debían ser salvos y bautizados con base en su propia fe, y que quienes fueran bautizados en la infancia, cuando crecieran debían ser bautizados nuevamente, o más bien ser correctamente bautizados. Sí, hasta sus enemigos reconocen lo que ellos predicaban. Inmersión, Herbert y Ermengarde, en su obra Contra Valdenses, escrita hacia el final del siglo XII, repetidamente se refieren a la inmersión como la forma de bautismo de los valdenses. Su vida recta. Claudius Caecilius, arzobispo de Turín, cándidamente admite
que por lo que toca a sus vidas y su moralidad son absolutamente irreprensibles delante de los hombres, apegándose con todas sus fuerzas a observar los mandamientos de Dios. ¿No es eso lo que debe ser un cristiano? Y esto resalta, hermanos, porque en ese tiempo había mucho abuso, mucha lujuria, mucho pecado entre el clero de la Iglesia Católica, que la gente lo podía ver, podían ver que eh, era un cristianismo uh, muy alejado de lo que enseñaba el Nuevo Testamento, pero eran la autoridad que podían hacer. Pero aquí había estos fieles siervos de Dios que vivían lo que predicaban. Y como dije, vivían una vida austera, pagaban sus impuestos aún cuando estaban en la guerra. Bueno, esto es lo que dice el siguiente párrafo. Ellos pagaban sus tributos en buena conciencia y la obligación que tienen de cumplir ese deber es claramente destacado en sus confesiones de fe. Si por causa de alguna guerra civil se vieran impedidos de cumplir con sus tributos, ellos cuidadosamente ponen aparte la suma que proceda y en la primera oportunidad la remiten a los cobradores de impuestos del rey. Y luego llegamos a un punto triste, su decadencia. La porción mayor se había unido al movimiento de los anabautistas. Ya eso estamos hablando del tiempo de la Reforma. Sin embargo, dice el autor de nuestro libro, enfermos y cansados en el corazón, para 1530, el remanente de los valdenses inició negociaciones con los reformadores, los reformistas, pero un acuerdo no se alcanzó sino hasta 1532. Desde entonces, los valdenses han sido paidobautistas, o sea, cedieron en algunos casos y empezaron la práctica del bautismo infantil que sus antepasados tanto delataron y con tanto fervor se opusieron. Entonces eso termina pues el capítulo de la historia de los valdenses y continúa la historia de los anabautistas, cosa que veremos, si Dios nos permite, en el próximo módulo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme en esta sesión. Hasta la próxima.